Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy empezamos nuestro devocional y vamos a estar hablando de Primera de Pedro, y hoy vamos a hablar la introducción de esta carta. Lo primero que vamos a mirar es el autor, y como muy bien lo hemos mencionado, el autor fue el apóstol Pedro, ¿cierto? Y se cree que esta carta fue escrita alrededor del año 64 y 67 después de Cristo, y fue escrita después de que Pablo hubiera escrito las suyas. Esto más o menos en el transcurso cuando se levantaba el sangriento Nerón, aquel hombre que llegando al trono y empezaría la persecución contra los cristianos, dentro de los cuales podríamos pensar, y algunos hechos nos narran, que sufrió Pedro una muerte como mártir a manos de este hombre. Esta epístola tiene un gran tema, y es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Y aunque Pedro se ocupó de las principales doctrinas y expuso temas importantes, no escribió con un estilo frío, insensible, mas escribió con un tono esperanzador, de tal manera que se le ha conocido como el apóstol de la esperanza, mientras que tal vez el apóstol Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe, y Juan ha sido llamado el apóstol del amor. Esta carta puso un gran énfasis sobre la esperanza, pero creemos que la palabra que expresa el tema de esta epístola es sufrimiento. Pedro también enfatizó la gracia de Dios, y algunos expositores bíblicos creen que ese fue el énfasis principal. Sin embargo, cuando vemos la palabra sufrimiento y algunas palabras afines que se mencionan con él, aparecen 16 veces en esta carta. La palabra esperanza está siempre ligada al sufrimiento. Por lo tanto, creemos que sería apropiado decir que el tema de esta primera carta es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. El apóstol Pedro tuvo mucho que decir sobre el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo fue tratado por el escritor de la carta a los Hebreos y por el apóstol Santiago en su carta. Los profetas también se ocuparon de este tema. Sin embargo, vamos a ver que Pedro enfocaría este tema de una forma un poco diferente. Esto es lo que vamos a estar desarrollando, y parte de lo que nosotros vamos a estar viendo en este libro o en esta carta. Hay unas divisiones de las cuales yo quiero que repasemos esta mañana, y la primera división que podríamos encontrar la titularíamos El sufrimiento y la seguridad de los creyentes, y abarca los primeros 9 versículos del capítulo 1, y vamos a encontrar o vamos a ver que el resultado es la alegría. La segunda división, en el capítulo 1, de los versículos 10 al 25, se titularía El sufrimiento y las escrituras. Y aquí veremos que el sufrimiento produce santidad en la vida del creyente. Después, en los capítulos 2 al 4, tenemos la tercera división, titulada El sufrimiento y el sufrimiento de Cristo. En el capítulo 2, el sufrimiento produce separación. En el capítulo 3 produce conducta cristiana, y esa conducta se manifiesta en el hogar y en la iglesia. En el capítulo 3 del versículo 18 al 22 vemos que el sufrimiento de Cristo fue predicado por el Espíritu en los días de Noé. Además, en el capítulo 4 veremos que el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. La cuarta y última división se encuentra en el capítulo 5 y se titula El sufrimiento y la segunda venida de Cristo.
En primer lugar, produce servicio y esperanza, y en segundo lugar, produce humildad y paciencia. De esta manera, pues nosotros vamos a ver que esta epístola, esta carta de Pedro, es una carta que nos lleva mucho a ver cómo nuestra vida cristiana también debemos vivirla, agradecerla y tomarla en el momento del sufrimiento. Hoy más que nunca vivimos en un cristianismo que muchas veces queremos vivirlo como la vida cotidiana. Y tal vez en videos, en las redes sociales o inclusive en algunos púlpitos se podría malentender el mensaje del Evangelio, de lo que realmente significa arrepentirnos y volver a Cristo, lo que realmente significan las buenas noticias, las buenas de salvación. Y confundimos la esencia de este mismo con un mensaje positivista, con un mensaje donde tal vez si te acercas a Dios, Dios te va a dar o Dios te va a tener en un mejor lugar, y en cierta manera Dios se vuelve la solución a los problemas que tú tienes en tu vida. Y de esta manera olvidamos que el único problema que Dios va a resolver es nuestra condenación eterna, de tal manera que es a través de Él que recibimos salvación. Y este es un tema del cual hemos hablado, ¿cierto? Y inclusive acá Pedro también lo va a tratar, porque es necesario entender la salvación para poder entender el sufrimiento en Cristo. El Señor Jesús nunca, en ninguno de los relatos que podemos ver, Él menciona nuestra vida en términos terrenales. Nunca menciona una vida nueva en términos terrenales o una prosperidad en términos terrenales. Él, por el contrario, siempre exhortaba a sus discípulos y a aquellos que le rodeaban a que pensaran en las cosas de arriba, en el reino de los cielos. Inclusive él partiendo una de las últimas expresiones que enseñó a sus discípulos era que tuvieran fe, que él iba a preparar un lugar para ellos. Aún dentro de sus enseñanzas, él siempre llevaba a que sus discípulos pensaran en las cosas de arriba y no en las terrenales. De esta manera, nosotros tenemos que replantear cuál es nuestra visión, cuál es nuestro norte y cuál es nuestro sentido de la vida cristiana que estamos llevando. Porque tal vez vivamos simplemente de una manera horizontal, pero no de una manera vertical. Y esto lo que yo quiero decir es que tú vivas en función de lo que tú necesitas aquí y tú olvides la gracia y la misericordia que Dios te ha dado y no tengas en cuenta que tu relación debe ser vertical, de tal manera que tú vivas bajo la preciosa voluntad de Dios. Y esto significa que recibimos lo bueno, pero también aceptamos lo malo. Significa que nos gozamos en las cosas buenas, pero nos gozamos aún en el sufrimiento, porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Filipenses 1:21 nos dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mucho mejor. La Reina Valera nos lo expresa en que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que a través de esta carta nos permita entender, como hablábamos hace un momento, el sufrimiento como un propósito en el cual Dios se puede manifestar y glorificar a través de nuestras vidas. Debemos aceptar a ver el sufrimiento como parte del propósito de Dios para nosotros, conforme al trabajo que Él está haciendo en nosotros. Debemos pedirle a Él
que nos permita acercarnos a Él con corazones humildes para poder hallar gracia y poder hallar su misericordia y cada día acercarnos a Él. De esta manera mi invitación es a que dispongas tu corazón en esta semana, a que tú ores conforme a lo que hoy tal vez hemos hablado, mencionado. Siempre mi invitación es a que tú exhortes o a que tú examines, es la palabra, tu vida espiritual, como el apóstol Pablo le decía a los corintios. Es un trabajo que debemos hacer constantemente porque cada día nosotros tenemos batallas que lidiar y cada día realmente nosotros tenemos que vivir en decidir agradar a Dios o decidir desagradarle a Él. De esta manera, hoy oro al Señor para que bendiga tu vida, para que te acompañe, pero sobre todo para que cada día su Santo Espíritu te lleve a la verdad y te lleve a conocer las verdades que Él ha dejado escritas en su palabra para ti. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.